A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos nuevamente a este su programa Diálogo Bíblico. Vamos a seguir conversando acerca de estas imágenes, estas formas de mostrarnos cómo es Dios y su relación con el ser humano, cómo la ha mantenido. Vamos a hablar esta semana y la próxima acerca de las naciones, cómo se formaron, cómo se organizaron, cómo fueron adelante, pero principalmente para analizar desde de forma cercana cómo esas naciones al final no quisieron acercarse a Dios, sino se alejaron de Dios. Y de eso vamos a conversar mucho más. Así que bienvenido, pastor, ¿cómo está? Gracias, Raúl. Sí, es un gran tema porque generalmente nuestras concepciones que tenemos de la formación del mundo, de las razas del mundo, las naciones, la Biblia es el libro más antiguo que presenta un origen de cómo se separaron los pueblos, las lenguas. Y en esta hora nosotros nos damos cuenta a través del libro de Daniel, capítulo número 7-14, que Dios amó a todo el mundo y siempre la salvación fue para todas las naciones. Dios nunca quiso ser exclusivista, sino que Dios quiso que todo el mundo pudiese gozar de esa reconciliación con Él. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en el Edén estaba Adán y Eva, estaba allí esa pareja santa, tenían de todo, el árbol de la vida, estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, y nos vemos nosotros allí cuando son arrojados del Edén por el pecado, que el árbol de la vida quedó allí en el Edén, y el Edén fue resguardado, se nos dice, hasta el tiempo del diluvio. Ángeles de Dios custodiaban el Edén y los creyentes que eran de los hijos de Dios iban a hacer sacrificios frente al Edén, donde estaban aquellos ángeles a la distancia, y tal vez pensando que algún día recuperarían ese Edén. Cuando vino el diluvio, Dios sacó ese árbol que estaba allí, el árbol de la vida, y lo trasladó al cielo. Porque nosotros vamos a tener allí acceso, como dice Apocalipsis capítulo 21, 22, acceso nuevamente al árbol de la vida, que será para todas las naciones. En Apocalipsis se repiten mucho las palabras toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso nos está demostrando que Dios quiere llegar con su evangelio de salvación a todas las personas. Claro, recordar que el número 4 simboliza justamente, indica la tierra. Ahora es interesante que Génesis capítulo 10, versículo 1 ya nos habla de este origen de las naciones, porque antes todos vivían sin un rey, sin un gobernante, sin nada, pero Génesis capítulo 10, versículo 1 nos dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Comienza con esa historia, porque aquí vuelve la historia antes del Edén, o sea, antes del diluvio, ahora después del diluvio. Estaba mirando que era tan perversa la gente que Dios tuvo que hacer esto. Fue terrible en realidad. Los castigos de Dios no son así nomás, sino que ¿qué se puede hacer? ¿Te acuerdas tú que tuve una elección? ¿Qué más puedo hacer? O sea, todo lo que hizo Dios. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Aquí aparece este hombre que tiene algunas características y que en realidad son características que lo demuestran como un hombre muy poderoso. Por ejemplo, dice la Biblia: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Efectivamente, como se ha leído este texto, Nimrod fue la tercera generación después del diluvio. Cus fue hijo de Cam. Cam fue el hijo que recibió la maldición de Noé. Y posteriormente nació Nimrod. Y según las edades de aquellos tiempos, porque estamos hablando más o menos de 100 años después del diluvio, aproximadamente,
nos damos cuenta que estos hombres vivían en ese tiempo más de 400 años. Después de la tercera, cuarta generación, sus edades bajaron a 200 años. Y este hombre llegó a ser rey, fundador de varias ciudades como Babilonia, Nínive. Tenemos aquí Erech, Akkad, Sinar, Asiria. Era un hombre extraordinariamente buen organizador, guerrero, y como dice aquí el texto, que muchos lo interpretan de una manera equivocada tal vez, porque dice: este es un vigoroso cazador delante de Jehová. Pero la expresión real es que este era un hombre independiente de Jehová. Era un hombre que tenía atribuciones para cazar, para la guerra y para tantas cosas, pero lo hacía contra Jehová. A él no le interesaba Jehová. Y todas las ciudades que él fundó fueron ciudades paganas. Incluso la ciudad de Babel que él fundó, allí se edificó posteriormente la Torre de Babel, que fue una torre de la confusión, porque todo este grupo que Nimrod formó, ellos querían ser independientes de Dios. Si venía un diluvio, estar refugiados. La Torre de Babel representa la rebelión humana contra Dios. Sin embargo, Dios quería tener la oportunidad de salvar a todas estas naciones, pero no podía hacerlo directamente porque el paganismo entró con fuerza y Dios tuvo que idear un nuevo plan para poder llevar la bendición a todo el mundo. Esto es importante porque es el primer gobernador que aparece con estos atributos, pero que tiene la característica, como tú decías, que en realidad sus hechos van en contra de Dios. Él menosprecia a Dios, él va fuera de los límites y las ordenanzas de Dios. Y crece, pero incluso de ahí tenemos lo que es Babilonia, ¿no es cierto? Pero aquí vamos con esto, que esto nos está diciendo que cuando el hombre toma cierto poder, cierta característica, como que la atribuye a sus propios planes, a su propio entendimiento, a su propio conocimiento, y comienza a ver que todos lo siguen, que va creciendo, y Dios no pasa a segundo lugar, sino pasa a ponerse en la bodega de atrás. Aquí hay un verbo interesante en Hebreos, el verbo panim. Es una palabra, panim, que donde dice Nimrod delante de Jehová, también se puede traducir enfrente de Jehová, o desafiando a Jehová, o el enojo de Jehová, o la ira de Jehová. Claro, es decir, él realmente desconoció las órdenes de Dios, porque en el Antiguo Testamento Dios nunca quiso que los hombres vivieran en ciudades, sino que ocuparan toda la tierra y no se aglutinaran en ciudades. Pero este hombre, desobedeciendo la voz de Dios, fundó estas grandes ciudades. Incluso en una de ellas estaba cerca Abraham, en la ciudad de Ur, que también fue parte de esta promoción y este éxito de ciudades que fundó Nimrod. Efectivamente, interesantes estos detalles que se van conjugando, estos lineamientos que se están dando, porque a pesar de todo, y como lo decíamos, siempre hay un remanente, y de eso vamos a estudiarlo con más atención, el caso de Abraham, por ejemplo. Esta ciudad que tú acabas de mencionar era una ciudad que tenía muchas características especiales, como la comodidad para vivir. Fíjate que el hombre visionario fue creando estas cosas, pero como tú decías, en contra de Dios, sin mirar a Dios, sin tomar su opinión. Él fue, y es lo que el enemigo hizo en el cielo y lo está haciendo también aquí en la tierra. Por mí.
en la voz que me llama a ti. Sé que un día tu faz yo Habíamos conversado o comentado el hecho de que este Nimrod había fundado muchas ciudades, entre ellas estaba la ciudad donde vivía Abraham. Y también decíamos de que eso era una ciudad muy cómoda para vivir, de la familia, tenía todo lo que se necesitaba para el tiempo en que se está viviendo. Y aparece en el capítulo 12, en realidad el capítulo 12 empieza una serie de elementos que son distintos hasta el 11. Como decir, del capítulo 1 hasta el 11 es una parte que Génesis presenta y ahora comienza como el pueblo que se va a formar, que Dios va a formar de aquí en adelante para que sea su testigo, ¿no es cierto? No como este Nimrod, que era un hombre que iba en contra de Dios y hablaba contra él y no lo tomaba en cuenta para sus decisiones. ¿Qué dice el capítulo 12, versículo 1? Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, pareciera que es la primera vez que Dios habla, en Génesis por lo menos aparece, pero cuando uno va al libro, me parece Hebreos, Dios ya había hablado con Abraham sobre el tema. Pero aquí en Génesis aparece como la primera vez que habla. Y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego agrega: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra o todas las naciones. Interesante eso. Allí parte la historia esta de Abraham, capítulo 12 de Génesis. Claro, efectivamente Dios había hecho, como decías tú, un llamado previo, y en ese llamado a salir de Ur, de los caldeos, salió Abraham con su padre Taré, salió allí con su esposa, salió también Lot, y se radicaron en Harán. De Ur a Harán, ahí hay mucha distancia, en el norte de Israel, y se quedaron en Harán. Dice, y se quedaron allí. Taré, por lo que entendemos de la Escritura, también supo de este plan de Dios, porque era un hombre cristiano de la descendencia de los hijos de Dios allí, de Eber, que eran hebreos.
Él sabía que tenía que salir de Ur porque era una ciudad pagana, pero se quedaron allí. Abraham salió joven de allí, muy joven, pero a los 75 años Dios le dijo a Abraham: tienes que dejar tu parentela, tienes que dejar a tu padre, tienes que dejar esta tierra e ir a la tierra que te mostraré. Y fue allí cuando ya tenía esa edad, Abraham baja hacia el sur, hacia la tierra de Canaán, despidiéndose de su padre, que vivió varios años después de la muerte de Sid. Murió varios años cuando ya Abraham andaba en la tierra de Canaán. Y Dios se proponía en este llamado formar una nación, formar un pueblo, el pueblo de la fe, el pueblo de la esperanza, el pueblo de la bendición para todas las naciones. Y allí Abraham hace un recorrido y ahí vemos nosotros cómo la lección anterior hablamos de Isaac, después viene Jacob con sus hijos y se va formando esta gran nación de Israel que nosotros ya conocemos su historia. Claro, ahora lo interesante es cómo Dios va interviniendo para que se cumpla el propósito de Él en la tierra, porque Él está preparando un pueblo para que, en primer lugar, le diga a las naciones quién es Dios, quien lo desconocen, y luego anuncien que Él va a venir personalmente a establecer y a indicar los lineamientos de ese reino que Él quiere implantar. Y Abraham es un perfecto personaje que cumple. A mí me gusta mucho porque dice en la versión que yo tengo acá que Abraham avanzó, ¿no es cierto? Y por ejemplo, el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Sí. Si uno quisiera seguir la historia por donde anduvo Abraham, hay que ver dónde están esos altares. O sea, esa es la relación que Abraham tenía a distinto de Nimrod. ¿Qué es lo que hace Abraham? Él siempre está encomendándose a Dios, Dios está conversando con él, y cuando hace estos altares, yo me imagino llama a su gente, a sus criados, y ofrece el sacrificio a Dios, claro, como lo estipulaba. Efectivamente, Génesis 26:5 dice: Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, era un hombre fiel. ¿Pudo ser rey Abraham? Porque nos hemos hecho esa pregunta. Efectivamente, logró la victoria sobre 5 reyes. Él pudo tener tierras, pudo radicarse, tenía la posibilidad de ser un gran rey, el mayor de toda la Canaán. Pero Abraham decía: yo no he venido a este mundo según la misión de Dios para ser un rey, sino para ser un nómade, para ir formando una nación sin un rey, sino cuyo rey siempre sería Jehová de los ejércitos. Y es por eso que el Señor se proponía hacer de la nación de Israel un pueblo sabio, entendido, una nación inteligente, una nación que tuviera una cultura, principios, que pudiese ser admirado por todas las naciones del mundo. Ese era el propósito de Israel, dar un testimonio de cómo debían ser todas las naciones del mundo y no ser naciones paganas que sacrificaban a sus hijos, que adoraban ídolos, que tenían malas costumbres, violencia, injusticia. Todo está en la Biblia, aplicando la justicia de Dios a través de la nación de Israel. Ahora, está también el libro de Deuteronomio hablando de esto acá, y dice justamente: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. En otras palabras, ¿cuál es la idea de Dios? Que este Abraham, después el pueblo y después todos nosotros vayamos mostrando cómo Dios es y lo que Dios quiere para nosotros, y cómo nos quiere dirigir y cómo quiere llevarnos al destino final, que es la Canaán celestial. Ese es un ejemplo y una lección. Uno podría sacar varias lecciones de aquí. Por ejemplo, estoy pensando, si me pidieran que dejara lo que tengo para irme a un lugar donde es complicado vivir, uno lo pensaría más de una vez. Yo creo que Abraham lo pensó, pero se encomendó a Dios y salió, no claro, sin saber dónde iba, sino que bajo la dirección de Dios.
Sí, y tenemos también en el libro de Primera de Samuel un relato que Dios nunca quiso. En el versículo 4 y 5 de Primera de Samuel dice: todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, con una misión importante. Se reunieron todos los ancianos, parece que se habían puesto de acuerdo. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey, que nos juzgue como tienen las otras naciones paganas alrededor de Israel. Según lo que nosotros vemos en Deuteronomio y en los preceptos de Moisés, Dios siempre quiso ser el rey de Israel. Pero los israelitas dijeron: Jehová está muy lejos, ¿quién va a pelear nuestras batallas? Necesitamos copiar el mismo modelo de las naciones vecinas. Eso deshonró a Dios, fue una gran preocupación para Samuel. Samuel les dijo: bueno, presentaré el caso a Jehová. Jehová le respondió: bueno, que hagan lo que ellos quieran hacer, establece un rey, pero dile qué va a pasar con ese rey. Y un detalle que Dios le dice mira, no te han despreciado a ti, porque él no quería hacer esto, ¿no es cierto? No te han despreciado a ti, sino me han despreciado a mí. Y haz lo que ellos están pidiendo. Ahora, fue triste porque de allí en adelante lo que pasó con los reyes fue algo desastroso, ¿eh? Si uno mira a todos los reyes como fueron en decadencia. Incluso en algún momento se llega a decir que cada uno hacía lo que quería. No había un orden, una disciplina, nada. Fue terrible a dónde llegaron, producto de que no desecharon a Dios y buscaron reyes para que los administrara o los dirigiera. Incondicional es tu presencia, no hay mayor definición de amor. El futuro no me da certezas, pero sé muy bien que será Jesús el que me acompaña a todas partes. Y si el sol se apagara y el universo temblara, tu amor no se rinde, tu bondad no se acaba. De todo lo que tengo, nada se iguala a saber que aún estarás mañana. Mis tesoros pueden acabarse, la salud me puede abandonar, todos los de aquí pueden marcharse, pero sé muy bien que será tu voz la que me consuele a cada instante. Y si el sol se apagara y el universo temblara, tu amor no se rinde, tu bondad no se acaba. De todo lo que tengo, nada se iguala a saber que aún estarás mañana, a saber que aún estarás mañana. Ahora, ¿qué es de los gobernantes de los gentiles?
Recuerde que hemos estado conversando acerca de las naciones, esta primera parte, y Jesús hace una advertencia, fíjate, en Mateo capítulo 20, 25, entonces Jesús llamándolos, Dios sabía el futuro, estaba advirtiéndole a sus discípulos, llamándoles: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones que se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Bueno, aquí es clarísima la dirección que se debe tomar para gobernar una iglesia, gobernar un pueblo, una nación, el mundo. Y pareciera que nos está dando en la realidad, en los gobiernos, esto que Dios dijo aquí, ser servidor. Aunque de palabras, especialmente en elecciones, se habla mucho de servir, pero la verdad las cosas que hemos encontrado que el mundo está siendo gobernado por gente que más ansía el poder, la riqueza, que entregar algún aporte hacia la comunidad. Y las iglesias también deberían pensar lo mismo en sus gobiernos, cómo actuar de acuerdo a lo que Cristo está diciendo acá. Bueno, Jesucristo presentó un modelo muy claro. Él trató con 12 discípulos, 12 apóstoles. Jamás Jesucristo mencionó que uno de los 12 sería el jefe. Todos tenían la dirección divina del Espíritu Santo, directamente de Dios. Inclusive en la iglesia primitiva, el que tenía más ascendencia no era Pedro, ni era Juan, era Jacobo, que era el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús. Judas también era hermano de Jesús, otro Judas. Y el precepto que está aquí, que se ha leído, es que el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Este es un principio que se aplicó también en el Nuevo Testamento. Pablo, cuando fundaba iglesias y organizaba iglesias, siempre dice la Escritura que él fundaba un conglomerado de ancianos, un equipo de ancianos, que eran los presbíteros, y jamás se vio en el Nuevo Testamento que un hombre fuese el jefe de una iglesia, sino que había un gobierno compartido con diferentes dones. Pablo, por ejemplo, estuvo en Antioquía con Bernabé y oraron los ancianos de Antioquía y lo mandaron a la obra. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que con el correr del tiempo, la profecía ya lo anunciaba, que a la iglesia cristiana la mandaría un solo hombre, que iba a adquirir un poder absoluto con las características de un rey, venerado, que manejaba ejércitos, que manejaba tierras, y Dios nunca quiso que la iglesia siguiera ese camino, y allí se demuestra lo que estábamos estudiando la semana anterior, de esa mujer infiel, de esa iglesia que se separa de los principios bíblicos para transformarse en una mujer poderosa, gobernante de las naciones y a la vez perseguidora de la iglesia cristiana. De esta manera nosotros vemos que cuando ingresó Constantino a la iglesia cristiana, dicen que se bautizó, que no se bautizó, que se convirtió. Constantino pasó a ser el jefe de la iglesia. Dictaminó leyes que la iglesia tuvo que aplicar. La iglesia estaba muy agradecida de este emperador porque les había librado de la persecución. Él detuvo las persecuciones que habían sido unos años atrás hechas por Diocleciano, otro gran emperador. Y la iglesia estaba tan agradecida que aceptó todas las propuestas que él les hizo y pasó a ser la iglesia adosada al Estado, o sea, el Estado intervino en la iglesia. Aquí tenemos otra infidelidad también de la iglesia cristiana y se fue transformando en aquella prostituta que menciona Apocalipsis finalmente que Dios desecha. Esto que tú mencionas allí, la iglesia y el Estado es uno de los peores males en realidad. No se puede hacer eso porque Dios tiene un dictamen muy distinto, su pronunciamiento es distinto. Y normalmente, como alguien me decía una vez, mira, dale poder a una persona y vas a saber quién es realmente la persona. Pareciera que cuando se toma el poder
se produce esto. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Dios para que los gentiles tengan la luz y despierten? ¿A quién ha puesto el Señor para eso? No es una iglesia, sino mayormente, digamos, el que sigue al Señor tiene que ser luz y no quedarse como en algún momento Israel pasó con ellos, que se encerraron como pueblo y no dieron la luz a las naciones, porque esa era la idea, que vieran a este pueblo cómo Dios los bendecía, cómo Dios los cuidaba, cómo Dios los engrandecía, cómo eran seguros y que ellos desearan ser como ellos, pero fue todo lo contrario. Ahora, en este tiempo pasamos por algo parecido. Se requiere que este gobierno de la Iglesia, la gente desee ser como los ven. Claro, efectivamente Dios quiere predicar el Evangelio con los mismos principios del Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel fuese un testimonio. La iglesia cristiana, que en la historia desapareció, solamente unos pocos, por allí un grupo de valdenses, un grupo de albigenses, un grupo remanente, hasta llegar a los tiempos de Wycliffe, Lutero, que se recuperó el Evangelio. La iglesia no puede imponerse ante las naciones. La iglesia tiene que demostrar el carácter de Cristo, demostrar los principios del Nuevo Testamento y llegar a ser una luz para las naciones, pero sin riquezas, sin autoridad terrenal, sino con la autoridad propia del Espíritu Santo. Y es por eso que Jesucristo, aquí en San Juan, capítulo 3, versículo 18 y 19, dice: el que en él cree no es condenado, porque la luz del Evangelio se presenta con el nombre de Cristo. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, la iglesia se publica a través de la palabra de Dios, el testimonio de Cristo, el testimonio de sus siervos, llevando una luz al mundo para que el mundo se dé cuenta de que el reino de Dios, que vamos a seguir estudiando la próxima semana, es un reino muy distinto a los reinos terrenales, con otros principios. Es el reino que nunca tendrá fin. Como dice Isaías, fíjate, interesante, porque dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré con la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y como tú decías, por luz de las naciones. O sea, todo eso que entrega es para que justamente nosotros seamos luces a las personas que nos rodean. Las naciones, si son poderosas, deberían ser ejemplos de un Cristo que ama, que sirve. La luz a los gentiles es lo que Dios quiere, porque ellos están en tinieblas y necesitan esa luz. Yo estoy pensando todavía en Apocalipsis 18, 1 al 4, que dice: después de esto vi volar y descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Quién la alumbra? El Espíritu Santo, que llega a posesionarse de las personas. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fuertes palabras que se dicen, ¿no es cierto?, de poderes que están ligados a la autoridad del pueblo, a la autoridad de un gobierno. Y la verdad que la iglesia debería ser, como personas, nosotros cumpliendo nuestros deberes cívicos, por supuesto, pero separados por una consigna que está más allá de este ámbito de la tierra. Claro, efectivamente, también Apocalipsis 14:6 nos habla del Evangelio eterno predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, seguimos aquí con el tema de las naciones, que Dios se interesa en la salvación del mundo entero. Y como tú has leído allí en Apocalipsis 18, Dios va a hacer un último llamado a que conozcan este Evangelio a través del Espíritu Santo, de cosas que Dios va a hacer que ni siquiera lo sospechamos en este tiempo. Pero también está Babilonia, que mencionabas allí, que Babilonia representa un grupo cristiano, también mezclado con el Estado, mezclado con el espiritismo, mezclado con el falso profeta que habla Apocalipsis, y se produce una confusión, que la mayoría de la gente cristiana va a estar en Babilonia.
y solamente unos pocos van a reconocer quién es Babilonia y se hace el último llamado a salir de Babilonia. Bueno, eso es lo que presenta este capítulo 18 de Apocalipsis finalmente. Y no nos deja ausentes el versículo que tengo acá en mente. Dice, yo oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas. Son llamados que nos hace a nosotros y a usted que nos está escuchando. ¿Cómo se sale? Buscando la senda correcta, buscando el camino correcto y atesorando en el corazón esos mandamientos que Él nos ha dejado como guía. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.